esta tarde tenemos la suerte de contar con un ponente con el que ya hemos contado en otras ocasiones, que vino a hablarnos de Mas y España, y es don Fernando Lasso. Bueno, yo personalmente estoy encantada, agradezco muchísimo que haya venido y yo creo que todos nosotros suscribimos lo mismo. Fernando, muchísimas gracias por haber venido y siempre es un placer escucharte. Bueno, Fernando va a hablarnos de Spinoza y la monarquía, creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Y bueno, para presentar con más detalle a Fernando, le voy a ceder la palabra a José Sánchez Tortosa para que nos hable un poquito más del ponente, y también a ti muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Así que bienvenidos a todos y buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Bueno, siempre es un placer presentar a un amigo con el que se han compartido sobre todo lecturas y otros vicios quizá menos confesables. Y bueno, sobre todo por lo que nos concurre la amistad y el magisterio sobre todo de Gabriel Arias, con el que hemos compartido sesiones creo que apasionantes, leyendo o intentando hacerlo al menos hasta el mínimo detalle el Tratado Político de Spinoza. Fernando, además de sus relaciones familiares con el círculo próximo a Gustavo Bueno, sobre todo a través de su tío José María Lasso y su relación personal con Gustavo Bueno, además de eso, sus relaciones con Gabriel Arias nos dan una clave de la formación filosófica de Fernando, de su apabullante erudición, diría yo, su sólida formación, su escrúpulo a la hora de tratar temas tan importantes y delicados como los que estas cuestiones necesariamente han de ser abordados. Y bueno, en el caso particular de Spinoza, yo creo que lo que Fernando va a poder ofrecernos hoy es una lectura lúcida y desde luego puedo comprometerme a afirmar que detallada y detenida de algunos de los capítulos clave del Tratado Político de Spinoza, que es un texto además difícil, yo diría hasta cierto punto contradictorio, una complejidad que requiere el bisturí conceptual que yo creo que Fernando nos puede aportar, y en especial en el caso del capítulo de la monarquía, que es uno de esos capítulos, digamos, bastante acabados, bastante cerrados de ese texto. Bueno, para ello está aquí Fernando, entonces agradeciéndole a Teresa y por supuesto a Fernando poder acompañarles en la mesa, pues les propongo que le escuchen. Pues muchas gracias Teresa y José por esta presentación tan amistosa y cálida como uno, pues la verdad, pues por la amistad que nos une, sin duda que podía esperar, lo cual no obsta un ápice para el profundo agradecimiento que ello me requiere, me exige, como una grata exigencia por lo demás. Efectivamente, estamos aquí para abordar el análisis del tratamiento que despliega Spinoza de la monarquía, de esta forma de gobierno, en el Tratado Político. Análisis que tiene lugar en los capítulos sexto y séptimo de esta obra maestra inacabada del filósofo sefardí. Habrá mínimamente que referirse a la figura de Spinoza, aunque claro, no va a ser posible por cuestiones de tiempo entrar en una explicación a propósito de la biografía del autor y de sus obras principales. Voy a tener que limitarme a mencionar algunos rasgos de un modo demasiado escueto para mi gusto, pero dada
temática de la sesión de hoy y también el modo en que me ha parecido obligado prepararlo y abordarlo, tenemos otras prioridades. Spinoza, como se recordará, vive entre 1632 y 1677. Y no me parece ninguna exageración decir que de todos los filósofos que han tenido y tienen como lengua materna el español, es el más importante desde la perspectiva de la historia de la filosofía. Claro, por supuesto que siempre falta perspectiva respecto a quienes están aún vivos y no es esto, claro, lo que se trata de apuntar. No se trata, obviamente, entonces de otra cosa, sino de dejar bien sentado desde el inicio cómo Spinoza está entre los autores más importantes de la historia de la filosofía, sin ambajes. Y por otra parte, además, en la temática que nos va a ocupar, la del análisis de las formas políticas y muy específicamente entonces de la monarquía, es obligada la referencia a otro grandísimo filósofo español, entre otras figuras que irán apareciendo a lo largo de la exposición y que son de obligada referencia. Pero, claro, estoy pensando en Francisco Suárez, cuya impronta queda, como enseguida va a constatarse, marcada de un modo extraordinariamente significativo en las páginas del Tratado Político. Francisco Suárez, que vive entre 1548 y 1617. No está de más tampoco recordar cómo el periodo en el que nos situamos está completamente determinado por el desarrollo de la guerra de los 30 años y sus consecuencias. La guerra de los 30 años, esta terrible guerra por discrepancias religiosas, guerra ideológica al modo de la época entre confesiones y sectas religiosas apoyadas por estados que defienden estas o aquellas posturas en el ámbito religioso, guerra que además, en el caso de España, se prolonga con una guerra entre España y Francia que se cierra en 1659, todavía 11 años después. La importancia entonces de la figura de Baruch Spinoza y de su filosofía es muy difícil exagerarla. Así, por ejemplo, se me viene inmediatamente a la memoria como en este magnífico trabajo que fue la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, algo irregular si se quiere, en fin, por razones que no podemos entrar en ellas, como que queda parada en su desarrollo al llegar al idealismo alemán, que todavía tiene algunos capítulos muy brillantes que se refieren a autores posteriores. Russell decía allí que Spinoza es seguramente el más noble y el más amable de todos los grandes filósofos. No es difícil suscribir esta postura si tenemos en cuenta los rasgos de la personalidad de nuestro filósofo judío español afincado en Ámsterdam. Tampoco, como se ve,
que hemos aludido a la lengua materna de Spinoza, que es el español, y hay que resaltarlo en nuestro ciclo, ¿verdad? Ciclo de lengua española, y que, recordemos, lleva como subtítulo Clásicos y contemporáneos de las ciencias y las letras. Pues tiene más sentido, si cabe, resaltar este rasgo. Y claro, es obligado. José Sánchez Tortosa acaba de referirse al seminario que hemos desarrollado algunos pocos amigos en casa de Gabriel Albiac durante un par de años, en que nos hemos estado reuniendo con una regularidad estoica, acaso nunca mejor empleado el término, para estudiar el tratado político y al hilo de su desmenuzamiento analítico aportar argumentaciones, reflexiones, en fin, intentar eso que hoy en día casi parece que va siendo ya una actividad proscrita, que es reunirse para hacer filosofía. Entonces, claro, pues esto iba adquiriendo ya unos tintes de cenáculo extraño, de extravagantes personajes que acudían a un lugar que era un antiguo convento donde vive nuestro amigo Gabriel Albiac, y nos encerrábamos allí a cal y canto, como decía, con el humor irónico que le caracteriza a Gabriel, a una de sus hijas, y como teníamos esto, además, la edición de François Moreau, la edición bilingüe de Tractatus Politicus, en latín y en francés, hablábamos en latín. No nos quedaba otra, efectivamente, que hacerlo de este modo. Entonces, claro, mi agradecimiento a Gabriel, por supuesto, que ha excusado su presencia aquí hoy porque está en París, ya que le cabe el honor de formar parte de una mesa redonda en homenaje a Louis Althusser en el 25 aniversario de su fallecimiento. De modo que desde aquí pues le agradezco que me llamase para disculpar su ausencia por este motivo, los ánimos que me dio, y por mi parte, pues claro, también destacar mi satisfacción porque al menos un filósofo español y uno de la categoría que es de justicia reconocerle a Gabriel Albiac pueda estar en este acto de homenaje a Louis Althusser. Ya se figurarán los presentes en la medida en que tengan algunas referencias a propósito de mi actividad, mis filiaciones, la orientación de la filosofía que uno practica, que voy a tratar de evitar hacer lo que podríamos considerar mera doxografía, es decir, voy a tratar de evitar centrarnos en una perspectiva puramente historiográfica. Y entonces, claro, lo que voy a intentar hacer es, al hilo de los planteamientos de Spinoza, tratar, como no, de plantear perspectivas para la filosofía del presente. Y eso, como no, pues habrá que hacerlo por el procedimiento filosófico por excelencia. Es una de las cosas, por cierto, que solía resaltar Bertrand Russell, a quien ya he mencionado. El procedimiento filosófico por excelencia es la analogía, según la posición que defiende Russell. Y así me parece que procede hacerlo en este caso. Incurriríamos en terribles anacronismos si no matizáramos, claro, en qué sentido puede sernos de utilidad el análisis de Spinoza
para nuestra situación presente en una sociedad muy, muy distinta, claro, como es la española de nuestro tiempo, la sociedad española, europea, y aún podríamos decir la situación geoestratégica de este momento. Y vamos a entrar sin más en materia. Como resaltaría nuestro admirado Gustavo Bueno, nos vamos a situar ya in medias res, o sea, en medio del asunto. Ya he apuntado como el tratado político es una obra inacabada. Spinoza se propone estudiar en este tratado las formas clásicas de gobierno desde la antigüedad, tal como han sido ya clasificadas por Platón, por Aristóteles, por los historiadores grecolatinos, por Tucídides, por Tácito, a quien Spinoza tiene sin duda muy presente. Sin embargo, no consigue culminar el estudio de la democracia, que conviene tenerlo presente también desde ya, es la forma de gobierno que Spinoza considera preferible a las demás por una serie de razones que serán apuntadas en el desarrollo de la exposición. Encontramos entonces en las referencias básicas que ejercen una influencia poderosa sobre el tratamiento spinoziano de estos temas, pues claro, a Francisco Suárez, a quien ya hemos mencionado, a Maquiavelo, claro, a Thomas Hobbes. Estos son los principales, no los únicos, evidentemente. Y la perspectiva que adopta Spinoza en el abordaje de tal ardua materia que requiere tanta pericia, tanta erudición y aún astucia, tanta sagacidad filosófica. La perspectiva adoptada es la de la estabilidad de las formas de gobierno, es decir, la de su perdurabilidad, la de su capacidad de mantenerse sin grandes alteraciones, sin grandes sobresaltos incluso, es decir, la perspectiva de lo que Gustavo Bueno ha denominado, y por lo tanto esto es lo propio del sistema de materialismo filosófico, la eutaxia de las sociedades políticas. Tal como Spinoza considera esa cuestión, está teniendo siempre muy presente algo que encontramos muy bien expuesto al hilo precisamente del estudio de un historiador romano como es Tito Livio. Está muy bien expuesto en Maquiavelo, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Concretamente estoy pensando en el capítulo 1 del libro tercero de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, por lo tanto el último de los libros dedicados al estudio de la primera década. Y es la necesidad de que las sociedades políticas, para evitar su decadencia, su descomposición, tienen que regenerarse con una cierta periodicidad, una periodicidad que no es en modo alguno larga. Establece un periodo aproximado para la
necesidad de esta regeneración, sobre la cual ahora apuntaré el rasgo que podemos considerar como clave, como el más definitorio. Esta necesidad de regeneración efectivamente es una vuelta a los orígenes. Apunta Maquiavelo allí en ese capítulo primero del libro tercero de los Discorsi que todas las sociedades requieren a cada cierto tiempo, y ya digo, ese tiempo es breve, volver a aquello que tuvieron de bueno en el momento de su fundación. Esto es lo propio de todos los regímenes políticos, en cuanto a que Spinoza nunca pierde de vista en sus análisis. Este es uno de los factores que hay que resaltar con mayor energía. Nunca pierde de vista las debilidades de los hombres y como, en definitiva, la avaricia, el exceso de ambición, lo que Russell, de otra manera, está apareciendo mucho Russell hoy, como vemos, pero claro, el tema es forzado, porque no olvidemos que una de las obras más importantes de Russell es el libro titulado Power. Hay una edición relativamente reciente, después de mucho tiempo sin volver a traducir este trabajo de Russell en español. Efectivamente algo que Russell resalta mucho en ese trabajo, el trabajo Power, la soberbia, el exceso de ambición que designa con un término inglés verdaderamente raro pero muy gráfico, porque realmente el término inglés no se suele emplear para nada en estos contextos, que es el término lust. Literalmente lust significaría lujuria, pero claro, la expresión lust of power que Russell emplea asiduamente en aquel estudio, pues no podemos traducirlo a nuestra lengua sino como codicia de poder o algo muy parecido a esto. Tiene muy presente siempre esto Spinoza y naturalmente la facilidad con que tanto los gobernantes como los gobernados se corrompen. Por causas distintas, que duda cabe, pero letales para la sociedad política, para los regímenes políticos. Hemos de resaltar, antes de entrar ya propiamente en lo que es el tratamiento spinoziano, siguiendo entonces más de cerca sus propios textos, hemos de resaltar, digo, que este planteamiento de Spinoza en el tratado político, que se centra ante todo en las condiciones que convierten a un régimen político en estable, este planteamiento da por hecho que la sociedad humana, y ahora veremos con cierta inevitable rapidez cómo Spinoza se refiere a ello, no implica este enfoque que la sociedad política corra peligro de desintegrarse. La eutaxia, es decir, la perdurabilidad, la estabilidad, se refieren a el modo de existencia de los regímenes políticos, pero no de la misma sociedad política cuya existencia es algo forzado por la naturaleza misma de los humanos, en la perspectiva de Spinoza, en lo cual, pues naturalmente, tampoco nos está situando ante una posición en modo alguno novedosa, puesto que inmediatamente, como no puede ser de otro modo, nos viene a la memoria el Tratado de la Política de
son politicón. Vamos entonces a ello, a ese tratamiento spinosiano, propiamente dicho. Y claro, para hacerlo, y esto pues no deja de ser en cierto modo llamativo, no voy a partir de las primeras líneas del primero de los capítulos dedicados al estudio de la monarquía en el Tratado Político, que es el capítulo 6, como se recordará, sino que me voy a referir a un pasaje del prefacio del Tratado Teológico Político. Ahí es donde se encuentra, a mi entender, la caracterización más rotunda de la monarquía como régimen político en la obra de Spinoza, hasta donde pueda por mi parte conocerla, claro. La verdad es que aquí hay algunos reconocidos especialistas, con toda justicia, en ese campo, como, claro, los compañeros de estudio a los que he estado aludiendo al comienzo en agradecimiento. Aquí tengo a mi izquierda uno de ellos, José Sánchez de Ortosa, ahí está Pedro Lomba, ahí está Alberto Amina, en fin. En ese prefacio, en la parte ya final del prefacio, pocas veces el prudente Spinoza se expresa de una forma tan terminante, tan categórica, podemos decir, y libre de restricciones. Nos dice que, voy a parafrasear, de manera que solo voy a citar literalmente en escasísimas ocasiones, para no aburrir, y además ruego a los especialistas y a los grandes conocedores que me consta que están aquí, y acabo de mencionar algunos de ellos, al menos a los que yo conozco más directamente, pues en fin, no voy a estar mencionando todo el rato parágrafo 24 del capítulo 6 o del capítulo 7, sino que para no aburrir al distinguido público, pues estas referencias van a aparecer solo en caso obligado. Y además, pues salvo circunstancias de extrema necesidad, no voy a aportar traducciones propias o versiones propias de los textos latinos de Spinoza, sino que más fácilmente, por estar aquí a mano y perfectamente accesibles, gracias al meritorio trabajo de don Atilano Domínguez, pues me voy a servir de esas traducciones, que son traducciones en términos generales bastante precisos, como no, con independencia de que los especialistas puedan encontrar aquí o allá discrepancias, pero ya sabemos lo que ocurre con las convenciones, reuniones, simposios de especialistas que, en fin, se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban. Y en estas cuestiones filológicas, pues muchas veces los puntos de discrepancia pueden llevar a en fin, situaciones que podríamos calificar no dramáticas, pero en fin, a veces tienen su tinte al menos tragicómico, esto sí. Y entonces, ¿qué nos dice Spinoza ahí en esa caracterización, en el prefacio de lo que es el mayor interés del régimen monárquico? Y claro, no hay que olvidar que Spinoza, pues como no puede ser de otra manera, tiene presente ante todo esa forma de régimen monárquico que impera en su tiempo. Es decir, está pensando en las monarquías absolutas y en lo que podríamos considerar precedentes inmediatos de las monarquías absolutas. Está pensando, claro, en la monarquía de Luis XIV, la monarquía de Luis XIII. Curiosamente no aparecen mencionados ninguno de los dos. Está claro, sin embargo, que por la biografía de Spinoza, por lo que sabemos a propósito de los avatares políticos de la Holanda de su tiempo, por las posturas que defiende en el terreno de la política Spinoza, por su alianza con su apoyo a Jean de Witt,
etcétera, es decir, una causa republicana, eso tiene que estar ahí, está forzosamente presente, aunque no lo mencione. Sí menciona, en cambio, lo cual es otra referencia que entonces adquiere un particular relieve, a Felipe II, y lo hace a través de Antonio Pérez, los escritos de, fundamentalmente del escrito conocido de Antonio Pérez, una vez que huye, como se sabe, de España y comienza esa larga historia que nuestro amigo Iván Vélez conoce también y que se recogió en su momento con el sobrenombre de Leyenda Negra Antiespañola. Pues bien, sin olvidar entonces que el lema de Spinoza, el que aparece en su anillo, en su sello, es caute, que por lo tanto el prudente, el cauteloso Spinoza, que se expresa en estos términos, ustedes me dirán, dice: el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre. Esta última expresión, aquellos que hayan tenido el buen gusto, la paciencia, la dedicación y el interés de leer el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, resultará ya algo familiar. Algo familiar. Esto de para orgullo de un solo hombre, efectivamente. Y lo cierto es que, a mi entender, solo partiendo de estas pocas líneas en las cuales Spinoza expone escuetamente su posición, pueden entenderse los capítulos 6 y 7 del Tratado Político. Porque estos capítulos, vamos a encontrarnos, son ante todo un intento de conjurar mediante el cálculo racional, el cálculo prudencial de la razón, los graves peligros que son propios de esta forma de gobierno, una forma de gobierno como esta. Claro que, según acabamos entonces de constatar cómo se expresa Spinoza en el Tratado Teológico Político, ahí al finalizar el prefacio respecto a la monarquía, al constatar esto, podemos quedar efectivamente un poco asombrados, un poco perplejos. Pero lo cierto es que es inevitable también, y por dar ya una primera muestra de este intento por mi parte de no limitarme a hacer un estudio historiográfico, un análisis, perdón, historiográfico puramente de doxografía, resulta que Spinoza se ha referido a que el gran secreto del régimen monárquico es un régimen basado en la mentira y que su máximo interés consiste, por lo tanto, en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, dice, bajo el especioso, engañoso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar. Claro, nosotros vivimos en este momento en una sociedad que muchos caracterizan como posmoderna. Razones no faltan, desde luego, desde diferentes perspectivas para
para hacerlo así, con independencia de que pueda haber también, a la hora de caracterizar este periodo posmoderno en el que nos encontramos, hay criterios sin duda diferentes, pero algunos de ellos, a mi entender, son criterios muy bien fundados. Un tipo de sociedad que ya en los años 60, el importante filósofo francés Guy Debord había caracterizado como sociedad del espectáculo. Y después algunos otros autores que están fácilmente en la mente de todos, como puede ser el caso de Jean Baudrillard o de Gilles Lipovetsky, han venido a describir y a caracterizar como una sociedad basada en la pura apariencia, en el triunfo de la pura apariencia, una apariencia que, claro, inevitablemente nos está recordando a eso que los autores del tiempo de Spinoza, los autores del barroco en España, están entendiendo como el oropel de la vida humana, la vanidad de los asuntos humanos. En efecto, entonces, ya por ahí apunto una línea de analogía filosófica que puede rastrearse y seguirse y que acaso después, en el turno de preguntas, pueda suscitar alguna observación, alguna argumentación. Me parece que no debemos, sin más, dejar pasar esta caracterización de la monarquía por lo que tiene también de útil para un análisis de nuestro presente social, de nuestro presente político. Efectivamente, entonces, los capítulos 6 y 7 del Tratado Político son un intento de conjurar, mediante el cálculo racional, los graves peligros de la forma monárquica de gobierno. Y así entonces, el capítulo 6 comienza, vamos a seguir a partir de ahora, a punto, de un modo fiel, en una medida, claro, acorde con la finalidad que perseguimos, que es exponer a un público que entiendo no es necesariamente especialista en cuestiones filosóficas. Vamos a tratar de seguir a grandes rasgos la estructura de estos dos capítulos en la obra maestra de Spinoza. Y en función de ello, pues claro, irán, como no, aflorando los temas principales. Esto no quiere decir que a cabo allá no sea forzoso hacer algunos saltos para puntualizar o resaltar especialmente estas o aquellas implicaciones. El capítulo 6 comienza entonces con un recordatorio a propósito de este tema que ya he mencionado al comienzo. Recordatorio sobre las causas de la sociabilidad natural de los hombres. Los hombres, sostiene Spinoza, seguían más por la pasión que por la razón. De modo que la multitud, esto que posteriormente se denomina pueblo, ya pues, claro, más cerca de nosotros, pero que Spinoza siempre llama multitudo, en latín, la multitud, y que hay que resaltarlo desde el comienzo. No puede entenderse como un sujeto político, que sea un sujeto en el sentido de que sea una multitud dotada de consciencia de su situación política como tal,
con una coherencia, podemos decir, en su percepción de la realidad social y política, con una unidad operatoria incluso. Todo esto sería atribuir a la multitud características que Spinoza está lejísimos de atribuir, como vamos a ver. Por lo demás, pues muy fácilmente, justo por lo que comienza ya a decir aquí en este capítulo sexto, al recordarnos por qué los humanos somos por naturaleza sociables. Los humanos, dice, los hombres se guían más por la pasión que por la razón, y la multitud tiende, por ello, naturalmente, a asociarse por algún sentimiento común. Es decir, quiere ser conducida como por una sola mente, por una esperanza o un miedo común, o por anhelo de vengar un mismo daño. Esto de que quiere ser conducida como por una sola mente, pues lo que en definitiva nos está poniendo ante los ojos es que hay alguna clase de unidad vital en la multitud, con independencia de que la multitud no pueda ser entendida propiamente como un sujeto político, pero no deja de constituir un cuerpo complejo, de alguna forma, un organismo, podemos decir. De ahí precisamente entonces, ya que los hombres nos guiamos más por la pasión que por la razón, y tiende siempre la multitud a asociarse por algún sentimiento común, todo aquello, y esto también nos resulta sin duda muy útil de recordar a los españoles en el momento presente, cuanto provoca la indignación de la mayoría de los ciudadanos es menos propio del derecho de la sociedad. Ahora bien, el derecho de la sociedad se define precisamente en los términos del poder conjunto de la multitud. No es otra cosa el derecho de la sociedad, sino el poder conjunto de la multitud. Y este poder disminuye en cuanto la misma sociedad da motivos para que muchos conspiren lo mismo, a lo cual, por lo demás, Spinoza es perfectamente consciente de ello y no deja de reiterarlo una vez y otra, a lo cual, sin duda, a conspirar, digo, los hombres somos siempre muy inclinados. Aquí ha aparecido ya entonces la primera tesis fuerte, podemos decir, que caracteriza el materialismo de Spinoza en el análisis de la filosofía política. Y es que el derecho no es otra cosa sino poder. Si buscamos una definición, habría que decir que el derecho es, tal como Spinoza lo entiende, una capacidad, una potencia, sin duda, que está consagrada legalmente, o sancionada legalmente. Claro, todo esto nos sitúa en las antípodas de las consideraciones que son tan usuales en el terreno de la política, de carácter quimérico, en mayor o menor escala. No podemos fantasear a propósito de los derechos, aspirando a tener solamente aquellos derechos que seamos capaces de concebir o imaginar. Sobre eso es absolutamente tajante. No hay más derecho sino el que uno puede procurarse, el que uno puede imponer en suma. No obstante lo cual, en un pasaje posterior, ya al finalizar su análisis de la monarquía, en el capítulo séptimo, resalta Spinoza nada menos
que los derechos, es decir, los poderes consagrados por las leyes, que podemos disfrutar, en los que, por cierto, también consiste la libertad, no consiste en otra cosa, los derechos son el alma del Estado. El alma del Estado, es decir, podemos decir que son el principio operatorio, por lo tanto, el principio vital, incluso, del Estado, aunque naturalmente que todo esto puede dar lugar a connotaciones y a argumentaciones que nos llevarían lejísimos. Naturalmente que Spinoza, y aquí es donde lo vamos a encontrar enseguida con la presencia, entre otros rasgos, como no, de Francisco Suárez, resalta que el miedo a la soledad es innato, ya que nadie tiene por sí mismo fuerzas para defenderse y procurarse los medios de vida necesarios, y de ahí que sea imposible que los hombres destruyan del todo el Estado político. Simplemente, si hay discordias y sediciones, lo cual es, como sabemos, tan común, cambiarán su forma por otra si no pueden superarse de otro modo las desavenencias. No lo menciona al hilo de estas consideraciones de un modo explícito, pero eso no es algo que está pesando constantemente en el planteamiento spinosiano, y más aún en el tratado teológico político que en el tratado político en sí, propiamente dicho, que en cualquier régimen político la base sobre la cual puede éste asentarse es siempre un cierto acuerdo, un cierto pacto o acuerdo. Y no olvidemos que es precisamente Francisco Suárez quien enuncia por primera vez la teoría del pacto que ejerce tanta influencia sobre toda la filosofía moderna y contemporánea. Así, por ejemplo, Hugo Grofio, sin reconocerlo nunca, como no, pero debe muchísimo a Francisco Suárez en este sentido. Ahora bien, entonces, si cotejamos ambos aspectos del planteamiento spinosiano, nos encontramos entonces con que la teoría del pacto, así entendida, tal como Spinoza la enuncia o la presupone, es más bien lo que hace, ya digo, en el tratado político, la teoría del pacto no resta un ápice a la consideración de la naturaleza social de los humanos. Exactamente los mismos términos que había sido ya planteada por Aristóteles. Pero eso sí, claro, la teoría del pacto sirve ya a Suárez y después a Spinoza para resaltar que ha de haber, bueno, más que resaltar, incluso para enfatizar con la mayor energía, que ha de haber siempre alguna clase de adecuación, de acomodo, de armonía, podría decirse, con toda cautela, desde luego, entre las necesidades del gobierno y las necesidades de los gobernados. De modo que, me remito a lo que acaba de observar Spinoza, todo aquello que provoca la indignación de la mayoría de los ciudadanos es menos propio del derecho de la sociedad. Y tenemos, sin duda, las fuentes de las disputas, las sediciones, las conspiraciones. Aparece en estos pasajes iniciales, que me estoy deteniendo un poco más en ellos, como se ve, porque claro, hay que partir de
una consideración algo más detenida de estos y luego ya podremos ir más rápido, podremos incluso, pues hombre, no correr, desde luego, no sería propio del acto ni de las circunstancias y condiciones de los presentes, pero sí podremos aligerar la exposición. Pero en este momento sí que tenemos que ir con algo más de paciencia, siguiendo lo que Spinoza, claro, considera los fundamentos de su análisis filosófico. Y en este sentido, afirma nuestro admirado judío español Amstelodamo, pero Amstelodamo ya se sabe de aquella manera, expulsado de la sinagoga, en fin, qué lástima que no podamos entrar un poquito, al menos, en cuestiones biográficas, pasado por Leiden, por La Haya, etc., pese a lo cual pues nunca perdió ese carácter eminente de judío español, tan influido por amigos como Juan de Prado, aquel médico marrano, en fin, muy característico de la época, radicalmente materialista, de quien Spinoza bebe una enorme cantidad de planteamientos, una gran trascendencia, tanto filosófica como también científica. Dice nuestro admirado Spinoza que si la naturaleza humana estuviese constituida de suerte que los hombres desearan con más vehemencia lo que les es más útil, realmente no haría falta ningún arte para lograr la concordia. Pero está conformada de un modo muy distinto, que es la manera cortés de Spinoza de decir que está conformada de un modo antitético a lo que acaba de decirse. Y así hay que organizar el Estado de tal forma que todos son tanto los que gobiernan como los gobernados, quieran o no quieran, hagan lo que exige el bienestar común. Y esto se consigue, apunta, si se ordenan los asuntos del Estado de forma que nada de cuanto afecte al bien común se confíe por entero a la buena fe de nadie. Vamos a encontrar con que este es el principio rector de la organización de un Estado monárquico bien conformado según los criterios de Spinoza. Es el punto en el cual llega Spinoza al parágrafo cuarto del capítulo sexto, esta mención del parágrafo, pero es que aquí hay una impecable argumentación indirecta, una reductio ad absurdum. La experiencia, en fin, bueno, aquí sí que van cayendo, ¿verdad?, un tópico detrás de otro, van cayendo los tópicos a propósito, como no, de Spinoza como filósofo racionalista, que dice por ahí los manuales sobre el filósofo racionalista, y luego, claro, se encuentra uno con que los pobres alumnos de bachillerato, o en fin, los incautos estudiantes de filosofía que no han tenido la ocasión o la paciencia o la energía de entrar más en la filosofía de Spinoza, pues claro, no acaban de concebir que un filósofo llamado racionalista pues resulta que basa sus argumentaciones en la experiencia. Pero ¿en qué está basando? ¿En qué basa Spinoza sus argumentaciones? Máxime, además, en el terreno que nos ocupa, pues naturalmente en la experiencia. Y la experiencia, dice Spinoza, parece enseñar que si se atiende decimos, a la estabilidad de los regímenes políticos, que ya hemos visto que es el enfoque propio del tratado político, es decir, si se atiende a la paz y a la concordia, interesa que todo el poder sea entregado a uno solo. Esto, dice, es lo que parece enseñar la experiencia. Y paladinamente afirma, el estado más estable y duradero es el de los turcos, que como todo el mundo sabe es
terrible forma de gobierno despótica, en tanto que los menos duraderos son los democráticos. Pero, dice Spinoza, no es a la paz sino a la esclavitud a la que interesa que todo el poder se entregue a uno solo. Y resulta que vuelven a resonar por aquí algunos ecos del discurso de la servidumbre voluntaria, que no sabemos con exactitud quién lo escribió, pero que en todo caso pues es esa obra maestra que tan magníficamente ha traducido a nuestra lengua Pedro Lomba, aquí presente, razón por la cual recomiendo enérgicamente que quienes estén interesados en esta obra maestra lean la traducción de Pedro Lomba. Es más, sostiene nuestro autor, no es posible que uno solo detente el derecho supremo de la sociedad. No es posible, ya que el derecho se mide por el solo poder, como hemos visto, la tesis del materialismo político spinosiano, de su inmanentismo, podemos decir, en el terreno de la política. Bueno, eso nos llevaría demasiado lejos tratar de justificar el empleo de este término. El derecho se mide por el solo poder, y el poder de un solo hombre no puede soportar tal carga como la que corresponde a detentar, y aquí sí está bien empleado el verbo detentar, que normalmente no suele emplear bien. Muchas veces se emplea detentar, que es poseer algo pero sin legitimidad, o al menos sin legalidad, cuando se debería decir más bien ostentar o poseer o algún otro, o sin más tener, verbo que a veces se usa demasiado poco por el intento de buscar sinónimos más elegantes, en mi opinión. La monarquía absoluta es, tal como Spinoza la concibe, ya en esta fase inicial puede irse percibiendo algo de ello, es en realidad una aristocracia. En general, las monarquías son aristocracias, pero no una aristocracia manifiesta, es decir, sometida a leyes y normas perfectamente enunciadas, públicas, bien conocidas. No, una aristocracia latente, dice, y por eso mismo pésima. En definitiva, la monarquía absoluta es una pésima oligarquía, una pésima aristocracia corrompida. Realmente, a mi entender, y esto pues claro, es algo que quienes están más versados hasta el punto de ser incluso auténticos eruditos, que me consta que los hay aquí, en estas cosas, pues me disculparán acaso la audacia que tiene la enunciación de esta tesis, pero a mi entender está presente en todo el tratado político de Spinoza la tesis de que, en definitiva, todas las formas de gobierno son aristocracias, todas ellas, pero unas son mejores y otras no tan buenas. Lo ideal, en definitiva, es que las reglas del juego político, las leyes, las normas, el funcionamiento de las instituciones sea completamente transparente. Y en suma, esas aristocracias, por lo tanto, se asemejen a su modelo, podemos decir, ideal clásico, no tomándome a la letra este adjetivo ideal en el sentido de que estuviera yo defendiendo algo así como posiciones idealistas en política, naturalmente. Es decir, claro, una aristocracia entendida como gobierno de aquellos que disponen de mayor capacidad y, en suma, que han accedido a su privilegiada posición por mérito, por estos principios de mérito y capacidad. Algo que entonces, en suma, nos va también a los españoles de nuestra época ya pues situando
en unas coordenadas de análisis que ya se va viendo, pues tal vez tengan algo que aportarnos, porque efectivamente esto de aristocracias latentes, pues me temo que tenemos algo en España en los tiempos que corren. Y claro, pues es verdad que no tenemos tan lejos lo que podríamos considerar el origen de nuestro régimen político, y recordemos aquellas observaciones de Maquiavelo que Spinoza está teniendo aquí muy presentes a propósito de la decadencia de las formas de gobierno de los regímenes políticos, y cómo en suma es necesario regenerarlos, volverlos a los orígenes, como mucho a cada 10 años. Y claro, esto puede hacerse de dos modos, arguye allí Maquiavelo, algo que no nos saca de Spinoza en absoluto. Puede ocurrir de dos modos: porque esté previsto ya en la misma Constitución y en las leyes, o bien porque algún hombre ejemplar consiga, por su influencia, guiar a sus conciudadanos por el camino de esa regeneración imprescindible. Y aquí entonces, claro, de acuerdo con la caracterización de los humanos que es propia de Spinoza, ya hemos visto que resaltaba cómo los hombres se guían más por la pasión que por la razón. Y por eso, claro, tienden a asociarse, pero por un sentimiento común, no porque lleguen al convencimiento de que es necesario aspirar al bien común entendido racionalmente. No. En la medida que esto es así, claro, se asocian por una esperanza o un miedo común, por el anhelo de vengar un mismo daño, veíamos que decía al comienzo, y en suma, claro, de ahí se desprende forzosamente que la sociedad corre siempre más peligro, y cuando se dice la sociedad se dice la estabilidad de un régimen político dado. Y ya que el objeto de análisis en estos capítulos 6 y 7 es la monarquía, pues se trata de ver, claro, cuál es el mejor modo de ordenar la monarquía para que esto se conjure. La sociedad siempre corre más peligro por los ciudadanos que por los enemigos, porque los hombres buenos son muy pocos. Si se ha confiado a alguien todo el derecho del Estado, temerá siempre más a los ciudadanos que a los enemigos, y en lugar de velar por sus súbditos, les tenderá asechanzas. Hay, por ejemplo, que los reyes mucho más temen que aman a sus hijos. La observación de Spinoza al hilo de estas consideraciones. Y los cortesanos, comúnmente siguiendo los deseos de aquellos, procuran que los príncipes sean incultos para que resulte fácil manejarlos con sus artes. Y hay entonces que, para que el Estado monárquico esté correctamente organizado, sea indispensable que sus fundamentos sean lo bastante firmes. Deben garantizar a la vez la seguridad del monarca y la paz de la multitud, de forma que el soberano sea tanto más independiente, es decir, tanto más absoluto en cuanto no dependiente de causas externas, claro, cuanto más vele por la salud de esta, es decir, de la multitud. Algunos traducen salvación. Me parece que ahí el término salud, si no recuerdo mal, además es que es salus, el término latino. En fin, discúlpenme las matizaciones ya de tipo filológico. Ahora vamos a poder entonces entrar un poquito más, en fin, con rapidez. Bueno, cuando sea necesario pararme, pues se me para. Ya veo que es muy complicado, sin duda, exponer lo más esencial en un tiempo razonable. Y voy a tener que esquematizar, inevitablemente. Pero claro,
hemos llegado a ese punto en el que Spinoza ya comienza a exponer la organización de la monarquía, que, como ya he anticipado, es concebida como una arquitectura institucional que conjure los peligros de su carácter como arquitectura institucional que conjure los peligros del Estado monárquico a fin de asegurar su estabilidad. El principio operativo ya ha aparecido y es, como se recordará, que nada de cuanto afecte al bien común se confíe por entero a la buena fe de nadie. De modo que entonces Spinoza lo que hace es, con un espíritu completamente antiutópico, podemos decir, completamente marcado por el realismo político, no solo de Maquiavelo, que duda cabe, es que esto naturalmente está en los otros autores de los que bebe, ¿no? Para empezar es Suárez, naturalmente. Con este espíritu completamente antiutópico describe el entramado institucional y el modo de funcionamiento. En el capítulo sexto, lo que queda del capítulo sexto, que voy a tratar de esquematizar con la mayor brevedad posible. Y lo que hace es, describir lo que podemos denominar las formas institucionales o la conformación institucional del régimen monárquico, mientras que en el capítulo siguiente Spinoza expone una consideración funcional de la monarquía, cómo han de funcionar, cómo han de operar esas instituciones que se han descrito a lo largo del capítulo sexto. Lo primero que resalta entonces Spinoza en este sentido es que la defensa debe garantizarse por la propia multitud. Y entonces, pues claro, da consejos a propósito de cómo deben construirse y amurallarse ciudades, cómo el ejército nunca debe ser mercenario, una posición que comparte completamente con Maquiavelo, sino que debe estar integrado completamente por ciudadanos. Para adquirir el derecho de ciudadanía es forzoso contribuir a la defensa, y los mandos supremos del ejército han de establecerse solo en tiempo de guerra y con una duración corta, muy corta, de 1 año como máximo. Naturalmente todo esto pues, nos remite a esas situaciones que Spinoza conoce también por su propia biografía y por cómo la Casa de Orange ha acabado con la República holandesa. Claro, en los términos del materialismo filosófico, esta referencia es, me parece, en este foro, en este ciclo, absolutamente forzada. Según la teoría de la sociedad política desarrollada por Gustavo Bueno en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, también, entre otras obras, en el panfleto contra la democracia realmente existente, a la función que no cabe identificar solo con el ejército, hay otras, obviamente otras instituciones vinculadas, ¿verdad? Con esta faceta, esta dimensión de las sociedades políticas. Pero bueno, Gustavo Bueno ha denominado capa cortical del cuerpo de la sociedad política a todas aquellas instituciones que se sitúan, vamos a decirlo así, en las líneas fronterizas de los estados políticos. Y claro, en esa medida, por supuesto, no solo los ejércitos y las instituciones
propias de la defensa, sino también, pongamos, las instituciones vinculadas al ejercicio de la diplomacia serían propias de esta capa cortical del cuerpo de las sociedades políticas. Ahora no tengo tiempo de entrar en estas cuestiones, simplemente que se vea cómo lo primero que hace Spinoza es resaltar la importancia de la capa cortical. Claro, esto también debería, obviamente, de alguna forma hacernos pensar a nosotros como contemporáneos, a propósito de el modo de organización más indicado de la capa cortical para el mantenimiento de nuestras libertades. Claro, aquí es verdad que todo tiene pros y contras, querido José, y en fin, digo querido José porque José, como Pedro, como Alberto, pues han sido mis compañeros de análisis del tratado político durante esos 2 años de esfuerzos, y bueno, claro, es evidente que en cuanto todo, ya digo, tiene pros y contras. A veces haberse adentrado mucho en un tema determinado puede hacernos correr el peligro, y este es el peligro que corro yo en esta exposición, evidentemente, y este es un momento crítico en el que forzosamente se habrá notado, pues son tantas las sugerencias que pueden aflorar, tantas las asociaciones, los desarrollos argumentales, incluso embrionarios o no tan embrionarios, que se nos pasen por las mientes, que también en ocasiones podemos correr el riesgo de irnos demasiado lejos. Pero claro, ya digo, era completamente inevitable aludir a este tratamiento de la capa cortical del cuerpo de la sociedad política, simplemente mencionarlo, que se sepa que eso existe y que son desarrollos interesantísimos los que se han dado en estas obras que he mencionado, de Gustavo Bueno y, en fin, y de otros autores vinculados al materialismo filosófico. Pasamos así de la capa cortical a lo que en esa misma teoría del cuerpo de las sociedades políticas y de sus capas constitutivas se denomina la capa basal del cuerpo de la sociedad política. Si la capa cortical nos sitúa ante las fronteras, claro, de la sociedad política, en cuanto que la capa basal, si me refiero, claro, a la génesis de todo esto, nos iríamos a la teoría del espacio antropológico, la teoría de la religión desarrollada por Gustavo Bueno en El animal divino, lo que representa el eje angular, etcétera, pero claro, eso nos llevaría lejísimos y sería imposible obtener fruto de ese excursus. Entonces creo que es importante, no obstante, señalar a propósito de la capa cortical y las relaciones, por lo tanto, que las sociedades políticas establecen con otras. Spinoza resalta que las sociedades, de la misma forma que los individuos, de manera natural son enemigos. Dice así de claro. Son enemigos, porque sus naturalezas son en cierta medida incompatibles. Hay otros aspectos por los cuales son completamente compatibles y precisamente por eso entonces, claro, es natural el vínculo político. Y bueno, ¿qué nos vamos encontrando aquí con estas aparentes contradicciones? Pues obviamente que Spinoza está desplegando un análisis de carácter procesual, que en términos de la filosofía clásica denominaríamos dialéctico. No, por supuesto, un análisis o un planteamiento de carácter dialéctico hegeliano, en la medida en que este está siempre regido por la idea de una finalidad última que daría sentido a la historia y que además sería eminentemente racional. Spinoza está en las antípodas de todo eso, pero sí es cierto que están desarrollando un análisis procesual
y un análisis dialéctico en términos clásicos, en la medida en que los procesos de los que nos habla Spinoza son procesos que están regidos por los antagonismos, por las contradicciones y antagonismos. Y vamos entonces a este rasgo que me parece muy importante respecto a la importancia que tiene la capa cortical, ocuparse de los ejércitos y de la defensa en definitiva. ¿Por qué? Pues porque, claro, es propio de la capa cortical el ámbito de las relaciones entre los miembros de una sociedad política y otros entes, obviamente en otras sociedades políticas esos otros entes son humanos, ¿no? Pero otros entes con los cuales esos miembros de una sociedad política dada se relacionan en términos de miedo y amenaza, en una gran medida. Y esto, claro, a su vez tiene una serie de vínculos con la teoría que Gustavo Bueno desarrolla a propósito de las religiones, lo que son los números, etcétera, todo lo cual es fascinante, interesantísimo, sería tema de otra conferencia o de muchas tardes de discusión filosófica, y no tenemos ocasión de entrar en ello. Paso entonces a otra capital observación de Spinoza por su importancia, y que además nos sitúa en las antípodas de los liberalismos al uso, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Spinoza se sitúa en esas antípodas de los liberalismos al uso, pero vamos a ver que su posición es enormemente matizada y desde luego nada tendría que ver con algo así como una prefiguración de ideales comunistas, que decía al estilo del socialismo real, ¿no? De la Unión Soviética, o incluso, pues claro, de los socialismos que se definen bajo cobertura de tales ideales. Lo que nos dice Spinoza, después de haber resaltado entonces esta enorme importancia de la defensa, porque de lo contrario, claro, estamos a merced de los ejércitos de mercenarios que no buscan por codicia más que estar en guerra y en conflicto permanente, es que los campos y todo el suelo, y si es posible, dice Spinoza, las mismas casas, serán de derecho público y se arrendarán por un importe anual a los ciudadanos. Uno de los temas recurrentes en todo el análisis del tratado político es, y desde luego en los capítulos de la monarquía muy destacadamente, es la importancia completamente esencial de evitar en todo lo posible las desigualdades, claro, las desigualdades no solo ya por lo que se refiere a el disfrute de bienes materiales, sino también más allá de ello por lo que se refiere al ejercicio de cargos que impliquen alguna relevancia simbólica y, en definitiva, algo que se vincule a lo que Spinoza denomina la gloria. Pero bueno, eso lo voy a desarrollar un poquito después. Claro, es una terminología del siglo XVII, como no puede ser de otro modo. Efectivamente, los campos y todo el suelo, dice Spinoza, que deben ser de derecho público. ¿Y por qué tiene que ser de derecho público? Bueno, pues está sin duda esta importancia de evitar la desigualdad. El fundamento no es otro, aunque Spinoza, según las formas de gobierno, pues naturalmente que recomienda unas recetas u otras. De manera que, por ejemplo, en la aristocracia esta postura no se da así como se da respecto a la monarquía. También es obvio, dicho sea entre paréntesis, que Spinoza considera muchísimo más probable que sea útil para la organización política de sus contemporáneos e inmediatos sucesores su análisis de la monarquía que su análisis de la aristocracia, a mi entender. Y la razón es que, claro, la aristocracia que nos describe Spinoza en el
tratado político sí que parece mucho más difícil de implantar de un modo efectivo en algún régimen político real. Entonces, claro, al final lo que nos está diciendo Spinoza respecto a esto es que los hombres solo podemos ser dueños de algunos bienes en la medida en que hay tal cosa como un poder del Estado. Es que los humanos no heredamos de nuestros padres por derecho natural, sino por derecho civil. Y que naturalmente esto, y no en vano por ello, pues claro, que nos recuerdan constantemente los economistas preocupados de los decursos y devenires prácticos de los procesos económicos, en definitiva. Claro, está siempre reclamando seguridad jurídica. Pues esta es la razón. Esta es la razón. No hay propiedad alguna sino por medio social. Por supuesto que eso está muy lejos de las justificaciones de los clásicos del liberalismo, empezando por John Locke, ¿verdad? Que toma como punto de partida siempre la legitimidad que se obtiene del trabajo personal respecto a la propiedad. Que esto sea así, que los campos, las tierras sean de derecho público, constituye, como no, una fuente importantísima de ingresos para el Estado, ya que Spinoza además aspira, y esto sí que nos suena algo más liberal, ¿verdad?, a que en tiempos de paz todos estén libres de impuestos. Algo más liberal, digo, porque claro, ya sabemos las cosas que suceden. Pero no hay que olvidar, de todos modos, que, y ya digo, además hay que acentuarlo, por supuesto, para evitar anacronismos, malas interpretaciones, etc. Pero en la concepción de Spinoza es esencial para aspirar a la prosperidad fomentar el comercio, el libre comercio, se entiende, o libre en la mayor medida posible, y el crédito. Claro, estoy mencionando mucho el término libre, todo esto, claro, para quienes no se han pasado la vida dándose cabezazos prácticamente contra los textos de los que nos estamos ocupando, que todo esto puede parecer relativamente superfluo. Pero claro, también estaba en mente, y luego al final no acabé de apuntarlo del todo, cuando decía esto de querido José, todo tiene ventajas e inconvenientes, a propósito de haberse pasado tantos años dándole vueltas a los asuntos del tratado político de Spinoza. Es que nos olvidamos de que estamos aquí utilizando el término libre constantemente a propósito de Spinoza. Spinoza, si por algo se caracteriza en su ontología, podemos decir, es decir, en su teoría filosófica de la realidad, es por haber negado lo que en los términos de la filosofía clásica cristiana se denomina libre albedrío. Claro, todo lo que ello implica, naturalmente, a propósito del pecado, etc. De manera que, en ese sentido, si algo está en las antípodas del planteamiento de Spinoza, es esa idea de que los humanos somos un imperio dentro de un imperio que sería la naturaleza. Porque nosotros seríamos seres autodeterminantes o autodeterminativos. Esto está en las antípodas, naturalmente. Pero claro, Spinoza utiliza de manera constante, ya digo, el término libertad, el adjetivo libre, pero lo hace no entrando en aquellos parajes, podemos decir, de la discusión ontológica. Siempre se ha resaltado con fundamento que Spinoza sostiene un férreo determinismo ontológico. Utiliza el término libertad de la misma manera que el adjetivo libre en los términos clásicos de la filosofía política, es decir, en el sentido de ausencia de coacción externa. En este sentido está empleando Spinoza el término libre, es decir, una acepción estricta de la filosofía política, y eso nunca debe perderse de vista.
y habiendo entonces echado un primer vistazo ya por consiguiente a la importancia que Spinoza otorga a la defensa y a la evitación de las desigualdades, por lo que se refiere al acceso a los bienes necesarios, digamos que esos bienes necesarios no son solo materiales, entendido término material en un sentido convencional, desde luego no en el sentido filosófico-técnico que estamos acostumbrados en el contexto de las argumentaciones que nos ocupan. Pasamos a lo que en la teoría de Gustavo Bueno, igualmente expuesta en las obras que he mencionado, es la capa conjuntiva del cuerpo de la sociedad política. Claro. La anterior, es decir, la referencia a la propiedad de los campos y del suelo nos situaba en la capa basal del cuerpo de la sociedad política. La capa basal se configura por las relaciones entre, voy a simplificar muchísimo, se me perdonará, espero. La capa basal, así como la capa cortical, es la que nos situaba en las relaciones entre una sociedad y sus miembros y sus vecinos, otras sociedades políticas. La capa basal es la que nos sitúa en las relaciones entre los hombres, los miembros de una sociedad política dada, y la naturaleza entendida esencialmente como fuente de recursos, es decir, lo que convencionalmente suele denominarse, aunque con expresión a mi entender no demasiado afortunada, la naturaleza inanimada, que es además una expresión que me recuerda mucho a Hegel, porque Hegel está constantemente hablando de la naturaleza inanimada pues, para referirse a cosas tales como las plantas, en fin, cosas de Hegel, luego pues han dado lugar pues, a todas estas sornas, ¿verdad?, bien conocidas de autores como Russell o como Popper, que ponían muy en juicio si el discurso de Hegel realmente hay fundamento para considerarlo o no un discurso significativo. De manera que entonces, claro, digamos que son las relaciones con la naturaleza en un sentido amplio, ¿verdad? Y remito pues nada a las acepciones comunes tradicionales del término, aunque esto obviamente siempre tiene sus peligros, pero como no tenemos tiempo de matizar más, pues hay que conformarse, me temo. Y pasamos entonces a la observación que hace, las observaciones más bien que hace Spinoza a propósito de lo que Gustavo Bueno ha denominado la capa conjuntiva, que nos remite, capa conjuntiva del cuerpo de las sociedades políticas, que entonces a las relaciones internas de lo que es el eje circular del espacio antropológico, es decir, las relaciones entre los humanos mismos, es decir, entre los propios miembros de una sociedad política, los hombres que constituyen tal sociedad política. Y entonces, claro, ¿qué nos dice? Y aquí, bueno, pues esto de Spinoza hace un auténtico despliegue maravilloso, interesantísimo, fascinante, demasiado largo para ser ni siquiera apuntado aquí en algunos de sus rasgos principales, pero magistral completamente, un despliegue de lo que tienen que ser los filtros que eviten que el rey pueda tomar alguna decisión. Sencillamente. El rey hay que evitar a toda costa que tome alguna decisión propia. De esto se trata. En definitiva viene a decir Spinoza, el argumento al final consiste en esto. Viene a decir, y aquí también volvemos otra vez a esos ecos, ¿verdad?, del discurso de la servidumbre voluntaria, que es acaso el mejor escrito contra la forma monárquica de gobierno que un humano haya tenido ocasión de culminar. Los derechos de la sociedad, los derechos del Estado, son
por definición, la voluntad del rey. Cuidado porque, por supuesto, Spinoza no entiende voluntad en los términos de la filosofía cristiana, escolástica, etcétera, distinguiendo entre entendimiento y voluntad, etcétera. En fin, no podemos entrar en estas cuestiones técnicas, ¿eh? Pero está hablando de un modo bastante convencional porque necesita hablar de una manera convencional. Los derechos son entonces la voluntad del rey, pero no toda voluntad del rey es derecho. Esa es la cuestión. De lo contrario, claro, estaríamos completamente a merced de los caprichos, arbitrariedades, frivolidades más o menos inocuas o peligrosas del monarca. Tiene que haber muchos consejeros del rey. Spinoza establece una relación, claro, si hacemos el cálculo respecto a una sociedad como la española, basándonos en estas analogías que ya he planteado desde el principio, con afán un poco retador, confieso, ¿no? Y espero que, bueno, que esto pueda dar lugar también, pues, a algo de diálogo, si es que no se nos acaba completamente el tiempo. Con estas analogías, pues claro, aquí hay ciertamente ya algunas cuestiones que a los españoles deberían hacernos pensar un poco sobre cuál es nuestra situación como sociedad política. Y haciendo entonces esa equiparación de cálculo analógico, una proporción respecto a lo que Spinoza apunta, pues es algo así como el 1,2% de la población el que debe formar parte del Consejo Real, nada menos. Pero esto es tremendo. Spinoza está pensando en una sociedad de un relativamente corto número de habitantes, unos 250.000 habitantes aproximadamente. Nosotros estamos en un estado de 46 millones. Pensemos lo que es el 1,2%. Pues la cosa estaría alrededor de medio millón. ¿Por qué tantos? En Arguin Spinoza ha sacado muchísimas cosas al respecto, ¿no? Ya hemos visto que ante todo el objetivo es ese, que el rey no pueda tomar ninguna decisión arbitraria, se entiende, ¿no? Claro, todas tienen que estar absolutamente filtradas, porque no va a tener, eso lo explica muy bien en el capítulo 7, donde, como he expuesto ya, se explica el modo de funcionamiento de las instituciones que está escribiendo. Todo está concebido para que sean filtrados minuciosísimamente todos los posibles peligros, las frivolidades o las ocurrencias de los monarcas de su tiempo, que él podía conocer también, han de quedar completamente erradicadas. En definitiva, lo que está haciendo aquí Spinoza, y se me perdonará también la relativa audacia u osadía de la tesis, es reducir al absurdo la monarquía, ya que lo que está planteando es una monarquía que no sea monarquía. ¿Cómo conseguir que un régimen político que reciba el nombre de monarquía, en definitiva, no sea una monarquía, sino una aristocracia que se rija por principios de mérito y capacidad? Pero vamos a ver que esto, de todos modos, le conduce a Spinoza a no tratar de evitar de ningún modo que haya mucha gente de escaso talento, bastante incapaz por lo demás, pues de formar parte de los consejos. Porque claro, entre tantos, en instituciones tan numerosas,
es imposible que no haya suficientes hombres de talento como para que todas las soluciones posibles que den cauce a las necesidades efectivas de los miembros de la sociedad estén adecuadamente enunciadas, estén presentes, sean enunciadas, sean consideradas y estimadas en un cálculo prudente. Porque claro, viene a decir también en algunos momentos, si estamos entre pocos, los humanos podemos caer fácilmente en el despropósito. Pero cuando ya somos muchos, las cosas se complican bastante. Y al final, por regla general, tienden a imponerse aquellas soluciones que son más dignas, prudentes y, en definitiva, racionales. Por supuesto, los miembros del Consejo tienen que ser renovados a cada muy poco tiempo. Pero se eligen de entre lo que denomina Spinoza familias que no coinciden con lo que son, claro, las familias convencionales de nuestra tradición cultural, ni siquiera en aquel entonces. Lo que está llamando familias, algo así como más lo que equivaldría a las tribus de la Atenas clásica, grupos de ciudadanos ya de una cierta entidad que además han de distinguirse por emblemas peculiares que lo que están exhibiendo es su condición de ciudadanos. Sí, efectivamente veo que sí, has indicado prácticamente sí. Sí, voy a forzosamente tener que aludir a dos, tres aspectos con gran rapidez y efectivamente voy a tener que cortar la exposición respecto a la extensión que inicialmente le había dado, que había concebido más bien, perdón, para que esto sea algo pues más acorde con el acto que estaba previsto. De manera entonces que si se me conceden poco más de 5 minutos, creo que puedo reflejar estos aspectos más sustantivos. Hay toda clase de filtros anticorrupción que Spinoza menciona. Por ejemplo, hace falta otro consejo, dice Spinoza, para la administración de justicia. Así como para formar parte del Consejo Real, dice Spinoza, el pobre que no llegó a cumplir los 50 años, que todos deben haber cumplido 50 años y estar exentos de crímenes. O sea, antecedentes penales entre nosotros. Para la administración de justicia considera suficiente haber cumplido 40. De manera que esta rama judicial del poder se constituye en otro consejo compuesto por lo que Spinoza denomina jurisperitos, que no son exactamente los juristas al uso, como nosotros empleamos la expresión, sino que son expertos, entre otras cosas, sí, hay que saber derecho, hay que conocer el derecho de duda cabe, pero son expertos en las sociedades, hasta donde, claro, las formas del saber de su tiempo permiten. Claro, este consejo judicial tiene como finalidad dirimir los litigios y poner las penas a los delincuentes, pero sus sentencias deben ser revisadas por el Consejo Real para comprobar, dice, la legalidad del procedimiento y si no ha habido, bonita expresión, acepción de personas, es decir, trato privilegiado. Algo que por analogía igual a los españoles también nos resulta interesante plantearnos.
Quienes frecuentan, bueno, entre otras muchísimas cosas que podrían mencionarse, quienes frecuentan el Palacio Real y reciben su salario de la casa, deben ser excluidos de todo servicio y función estatal. Si algo resalta Spinoza, ya se ve que estoy empezando a telegrafiar, ¿verdad? Si algo resalta Spinoza a lo largo de estas páginas es que el Estado debe ser indivisible. Por lo tanto, sobre eso no cabe discusión alguna. De ahí entonces que sea estrictamente necesario regular la sucesión del rey de un modo muy cuidadoso. Vamos aquí, en la línea que ya apuntaba con anterioridad. No contradice en modo alguno a la práctica que se establezcan derechos tan firmes que ni el mismo rey los pueda abolir. Por tanto, que claro, Spinoza está aquí trazando los rasgos que nos conducen a algo que ya se va pareciendo a eso que hoy en día se denominan monarquías constitucionales. Los ejemplos de los reyes persas, que eran objeto de culto como dioses, dice, pero no tenían potestad de revocar los derechos una vez establecidos, como cuenta Daniel 6:16, el profeta Daniel. Eso dice no contradice a la razón ni a la obediencia absoluta que se debe al rey. Los fundamentos del Estado han de ser tenidos como decretos eternos del rey y sus ministros le obedecerán plenamente negándose a cumplir sus órdenes si les manda hacer algo que repugne a los fundamentos del Estado. Y recuerda, claro, aquel episodio de Ulises y las sirenas en la Odisea, episodio en el cual, como se recordará, Ulises ordena a sus compañeros que lo aten y que bajo ningún concepto, por más que se lo suplique por todos los medios, lleguen a desatarlo. Como hay que terminar, y me parece que sería un momento de referirse a unas cuantas cosas que aparecen sin duda y podríamos pasarlo bastante bien hablando sobre ello, por lo menos yo, se me disculpará la franqueza. Ya. Sí, también hablamos. Gracias, Teresa. Por supuesto que sí. Pues voy a concluir sencillamente aludiendo a dos pasajes ya del final del capítulo 7 que me parecen completamente cruciales para entender no solo el planteamiento de Spinoza, sino, ya que estamos hoy audaces, audaces fortuna iubat, decía el clásico, me parece que no se puede entender nada tampoco de lo que son las instituciones políticas y las sociedades políticas en los términos lo bastante racionales. Y en definitiva es como decir que no se puede entender. Uno es el pasaje en el cual Spinoza resalta con la mayor energía que los hombres dotados de razón, totales, claro, con independencia de que, como hemos visto, no se engaña lo más mínimo a propósito de si se guían más por la pasión que por la razón. Es clarísimo que se guían mucho más por la pasión, es clarísimo que son avariciosos, que además sería absurdo pedirles que no se comportaran con ambición, como dice en aquel célebre pasaje, con ciego deseo e insaciable avaricia. Sería completamente absurdo, como sería absurdo pedirles que atiendan más a nuestros intereses que a los suyos propios. Los hombres dotados de razón nunca renuncian a su derecho hasta el punto de ser tratados como ganado. Esto lo apunta, como digo, la mayor energía. Pero no olvidemos que el peligro que ante todo ha situado Spinoza como la mayor amenaza del régimen monárquico
es que está basado en el engaño. ¿Y acaso no nos suena esto también algo familiar en las sociedades posmodernas o sociedades del espectáculo, en la terminología de Word, que sin duda de una forma o de otra pues es algo que también está pesando, ¿no? Incluso, por supuesto, como no, en los análisis de Gustavo Bueno a propósito de la televisión, de los medios de masas, etcétera, y en fin, en general, pues, de la filosofía contemporánea, como no puede ser de otra manera. Recordemos el libro de Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, también Telebasura y Democracia. Si hay algún enemigo del bien público, tal como Spinoza lo concibe, este es el secreto, que trata siempre, por supuesto, de ampararse en las razones de seguridad. Y esta es una interesantísima dialéctica, en el sentido que he apuntado antes, entre el secreto y la seguridad. El secreto de Estado, dice Spinoza, convierte a este en un estado absoluto, en la acepción peyorativa se entiende, hay que resaltarlo, y a sus súbditos en esclavos, es el término que emplea. ¿Y qué decir entonces? Si proseguimos la línea del análisis hacia los medios de propaganda propios de nuestro tiempo, a lo que permite, tanto en cuanto a la ocultación como en cuanto a la difusión de estas o aquellas creencias, actitudes, comportamientos, los medios de comunicación de masas. En suma, concluye Spinoza, que la multitud puede mantener bajo la monarquía una libertad suficientemente amplia, es decir, suficientes derechos. Ya hemos visto que libertad y derecho es lo mismo. Puede mantener una libertad suficientemente amplia si logra que el poder del rey se determine por el solo poder de la misma multitud y se mantenga con su solo apoyo. Y esta, dice Spinoza, es la única regla que ha seguido en su análisis de este régimen político. Si con algo de indulgencia no se me impide que lea en la traducción de Atilano Domínguez, que tengo aquí un pasaje ad hoc, pues tal vez nos situemos ya en una perspectiva un poco más contemporánea, sin tener que forzar a Spinoza, por lo demás. Estoy en el capítulo 17 del Tratado Teológico Político, donde Spinoza está analizando el Estado hebreo y dice: quien está más sometido a otro es quien decide con toda su alma obedecerle en todos sus preceptos. Y por lo mismo quien tiene la máxima autoridad es aquel que reina sobre los corazones de los súbditos. Pues si quienes son más temidos tuvieran la máxima autoridad, entonces es indudable que la tendrían los súbditos de los tiranos, puesto que son sumamente temidos por estos. Por otra parte, aunque no es posible mandar sobre las almas como sobre las lenguas, también las almas están de algún modo bajo el mando de la suprema potestad, ya que ésta puede lograr de muchas formas que la mayor parte de los hombres crean, amen, odien, etc., lo que ella desee. Por eso, aunque estas acciones no son realizadas directamente por orden de la potestad suprema, muchas veces, sin embargo, como lo acredita ampliamente la experiencia, son hechas por la autoridad de su poder y bajo su dirección, esto es, por su derecho. Por consiguiente, podemos concebir sin contradicción intelectual alguna que haya hombres que solo en virtud del derecho del Estado, que es como decir, en virtud del aparato de propaganda, creen, aman, odian, desprecian y son arrastrados por cualquier pasión.
siento haberme extendido un poco más de lo aconsejable, en fin, en mi descargo alegaré la densidad de tema que me ha cabido el honor de hablar. Bueno, yo siento mucho ser el logro que ha interrumpido a Fernando, porque yo creo que todos hubiéramos seguido escuchándole toda la noche. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte y una pena tener que terminar. Lo cual no quita para que ahora abramos un pequeño turno de debate, dadas las horas que son, para luego poder todos juntos subir y tomar un vino de Rioja arriba y continuar con el debate. Así que, ¿te parece bien, Fernando? Encantado. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, sugerencia, aportación? Hay unanimidad absoluta en subir a beber el vino. ¿Querrías profundizar un poquito más en lo que dijiste al principio, sociedad del espectáculo? Características, etcétera. Claro, entrar un poco más en el asunto de sociedad del espectáculo nos saca un poco de Spinoza, es obligado, pero claro, hemos dicho desde el principio que se trataba de leer a Spinoza, interpretar a Spinoza para situarnos en nuestro presente y para no quedarnos en la mera filosofía, claro, sí. ¿Cómo no? Recordemos cómo es a mediados de los años 60 que publica el libro La sociedad del espectáculo, libro que posteriormente da lugar a una revisión en los años 80, finales ya de los años 80, que son los comentarios sobre la sociedad del espectáculo. En su primera formulación, lo que está haciendo el Bord esencialmente es seguir la línea de la teoría de Marx sobre la alienación, como se expone en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, y emplear esa idea algo así como del extravío, de la forma de ser propiamente humana para poner de relieve cómo la situación contemporánea, en fin, resumidísimamente, y se me disculpará que esto sea así descueto y por lo tanto en definitiva de tajante, y en la línea además que estaba apuntando Spinoza, como las sociedades contemporáneas, como sociedades del espectáculo, son sociedades en las cuales vale todo menos la verdad. Se le permite a uno cualquier cosa, menos la verdad. Claro, son muchas páginas que sería absurdo por mi parte pretender siquiera apuntar en sus rasgos más esenciales. Pero lo que sí recomiendo a quienes tengan interés por este tema es que más incluso que el libro inicial en el que se exponen estas tesis, La sociedad del espectáculo, acudan a los comentarios sobre la sociedad del espectáculo, ya texto de finales de los años 80, en los cuales además ya se está presintiendo completamente la caída de la Unión Soviética y de los países del socialismo real, y como entonces las aparentes diferencias que hay en los aparatos de propaganda público-privado, en la dialéctica público-privado que se da en Occidente, la dialéctica de los medios de propaganda solo públicos que se dan en los países del socialismo real, esa diferencia se ha ido difuminando y en la actualidad, viene a decir de Bord, lo decía ya hace casi 30 años, al aparato de propaganda, al espectáculo, lo que él denomina el espectáculo, que es el aparato de propaganda, como digo, pues no se le escapa nada, absolutamente nada. Bueno, pues muchísimas gracias y les invito a todos ustedes a subir a la primera ronda a tomar vino de Rioja. Muchas gracias, Fernando.